Amén. ¿Puede tomar asiento, iglesia? Es una hermosa mañana. Dios nos ha concedido una hermosa mañana. A mí me agradan las mañanas frescas, me agrada este clima y Dios me concedió poder estar aquí en esta mañana. ¿Me siento muy atrás o lo siento muy lejos? ¿Será que me podré mover un poquito hacia adelante? Por favor. Gracias. Muy bien. Qué momento más delicioso y más exquisito de estar en la presencia de Dios. Yo no sé si usted logró entrar a la presencia de Dios. Yo no sé si aprovechó los momentos con Él. No sé si llegó a tiempo para estar presente en estos momentos tan especiales. Pero mire, cada vez que hay una alabanza y una adoración, cada vez que el pueblo de Dios se junta, como hoy, mire, yo le recomiendo, no se pierda nada. No se pierda la bendición de entrar en la presencia de Dios. Amén. ¿Sabe? Allá afuera hoy celebran ¿qué? ¿El buen qué? El buen fin, ¿verdad? Yo no sé si ayer usted estuvo de compras, yo no sé si por ahí usted planeó algo de esto, pero ¿sabe? El mejor fin de semana es aquí, en la presencia de Dios, porque de ahí, de su presencia, de ahí viene todo lo que necesitamos. Así que dese un aplauso a Dios por la vida de usted, porque sabe, tomó la mejor decisión. Y la mejor decisión es estar aquí, en la casa de Dios. Amén. Muy bien. Sabe, me siento contenta de estar aquí. De pronto le decía a la pastora ayer por mensajito, me da un poco de temor ir a la iglesia central y predicar en la iglesia central. Nosotros tenemos 5 años, aunque la iglesia El Higo, Emanuel en las Naciones El Higo, tiene ya 6 años. En enero cumplimos nuestros 6 años. De antemano están invitados el 26 de enero, Dios mediante. 6 años que se han ido rapidísimo. Pero como familia tenemos 5 años de haber partido de aquí, de la iglesia central, con una misión y con un llamado de parte de Dios y con la confianza de nuestros pastores de enviarnos allá. Y bueno, pues uno se va acostumbrando allá, ¿verdad? Pero qué bendición poder estar aquí en la iglesia donde pues nacieron mis hijos, donde crecieron mis hijos, ¿verdad? Y donde conocimos todo lo que hoy sabemos. Qué bendición estar aquí. Así que hoy vamos a ver una palabra. Esta palabra yo le puse por nombre el valor de su presencia. Precisamente quiero hablar de su presencia y el valor que como hijos de Dios tenemos que darle a su presencia. Vaya por ahí a Hebreos 10, capítulo 10, verso 19. Creo que sí, lo proyectan, ahí está ya listo, pero qué mejor también que usted pueda traer siempre la palabra de Dios, es su arma, siempre cárguela y sobre todo guárdela en su corazón. Pero dice aquí, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, dice el Señor. Acércate, Manuel, acércate con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así que te voy a pedir una vez más, por favor, levántate a leer esta palabra, levántate un momento. Cierra tus ojos. Yo sé que estás aquí, no es una casualidad que estés aquí.
Yo no conozco a algunos, no sé si regularmente están aquí, aunque la mayoría sí los conozco, pero mira, tú estás aquí y estás con un propósito. Cierra tus ojos un segundo, unos momentos. Espíritu Santo de Dios, tú eres el que tienes el control total, absoluto. Tú eres el que levantas, tú eres el que traes, tú eres el que mueve, tú eres el que hace y tú eres el que pone y dispone en estos tiempos, porque tú eres el Rey, porque tú eres el soberano. Así que Espíritu Santo, hoy te pedimos, háblanos. Pon tu mano en tu corazón y con tu otra mano levántalo al cielo y dile, aquí estoy, Espíritu Santo. Vencí obstáculos. He llegado hasta tu casa. Háblame. Háblame, Espíritu de Dios. Quítese todo impedimento. Quítese toda sordera. Quítese toda mudez en esta mañana. Y hoy te pedimos, Espíritu de Dios, como iglesia, háblanos. Estamos necesitados de ti, Espíritu de Dios. Tú eres el motivo por el cual hemos llegado hasta este lugar. Tú preparaste esta mañana, tú preparaste esta palabra y tú preparas ahora cada corazón de los que están en este lugar. Espíritu de Dios, habla. Háblanos, Espíritu Santo, como sabes hacerlo. Aquí está tu pueblo, aquí está mi corazón. Sigue trabajando en mi corazón. Es tu tiempo, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así sea. Tome su asiento, por favor. Toda gloria para Dios. Pero si usted se fijó en el pasaje que recién leímos, ahí dice, hay libertad. ¿Hay libertad para qué, iglesia? Decía ahí que había libertad. Nuevamente lo ponemos, Hebreos 10:19. Dice, así que hermanos, o sea que nos está hablando a nosotros, los hijos de Dios, ¿verdad? Y dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Sabe, amada iglesia? Porque les amo mucho. Quiero decirle que como hijos de Dios, todos los que le hemos recibido a Él en nuestro corazón, tenemos la libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Qué es el lugar santísimo? Mire, en la antigüedad, lo que es el tabernáculo de Dios estaba separado en varias partes. El Antiguo Testamento nos habla de varias partes de ese tabernáculo, de ese templo de Dios. Pero había dos partes en especial de ese tabernáculo o templo. Y uno era el lugar santo y otro era el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo habitaba la presencia de Dios. Era el lugar destinado para tener el arca del pacto, el arca de la alianza que representaba la presencia de Dios. Y entonces, antiguamente, quien tenía derecho solamente para entrar hasta el lugar santísimo, solo era el sumo sacerdote. Y era una vez por año. No podía el pueblo, no podía cualquier otra persona entrar hasta el lugar santísimo. Solamente era el sumo sacerdote y una vez al año. Y no podía entrar nada más porque sí. Tenía que entrar con una preparación. Tenía que entrar con un examen bien exhaustivo de su vida, de tal manera que él supiera bien que entraba en santidad. Porque sabe lo que ocurría allá adentro. Allá adentro, cuando entraba el sumo sacerdote y estaba la presencia de Dios, si este sumo sacerdote no iba en la condición correcta, este sumo sacerdote podía morir fulminado por la presencia de Dios. Y entonces lo que se acostumbraba, como nadie más podía entrar, y decían, y si se nos muere ahí, ¿qué hacemos? ¿Quién lo saca? Y por eso al sumo sacerdote se cuenta que se le amarraba haga de cuenta, un mecate, un lazo a su pie, por si por allá oían que el sumo sacerdote caía, pues nada más le jalaban, ¿verdad? Porque no podían entrar.
a ese lugar tan especial de la presencia de Dios. Pero sabe, mi amada iglesia, aquí dice que tenemos hoy libertad tú y yo para entrar a su presencia por la sangre de Cristo. No por nosotros, no porque seamos muy buenos, no porque seamos muy guapos, que lo somos. Es solamente por la sangre de Jesucristo. Y entonces, un versículo más en el 21, a ver el que sigue, por favor. Dice aquí, el 22, que nos acerquemos con corazón sincero. Por un lado te dice, hay libertad, pero por otro lado te insta, te motiva, te alienta la palabra de Dios a que entres. Dice, acércate al lugar de su presencia, ¿verdad? Entonces, qué privilegio que hoy el Hijo de Dios, a través de lo que hizo el Señor Jesús en la cruz, de su sangre derramada, podemos entrar hasta el mismo lugar de su presencia. Yo me he preguntado, ¿qué pasaría con el sumo sacerdote esos momentos? ¿Cuál sería su actitud? ¿Qué haría ahí ante la presencia de Dios? O más aún, ¿cómo saldría de ahí? ¿Cómo saldría de ese lugar? ¿Cuántas horas pasaría? No lo sé, porque la palabra no lo dice. Pero seguramente no salía igual que como entraba. Porque estar en la presencia de Dios te transforma, nos transforma la vida. Porque la influencia de la presencia de Dios hace transformaciones en tu vida, en tu familia y en tu entorno. No dice la palabra algo acerca de los sumos sacerdotes al entrar, pero sí evidencia la palabra acerca de un hombre llamado Moisés. Ahorita me acordé, no traigo el pasaje, pero se los platico en el libro de Éxodo 33. Cuenta que una vez él, y varias veces, él entraba a la presencia de Dios. Y él subía por días, por noches, estaba ahí en la presencia de Dios. El Señor le daba instrucciones, le daba los mandatos, le dio las tablas de la ley. Pero cuando Moisés bajaba de ese lugar, Moisés venía con un resplandor en su rostro. No era el mismo Moisés que había subido. Y tan es así, dice la palabra, que se tenía que poner un velo, porque todos los que lo veían decían, ay, es que brilla tanto tu cara. Y entonces se tenía que cubrir su rostro. Y cuando iba nuevamente a la presencia, se quitaba el velo y bajaba y daba instrucciones con el pueblo. Y nuevamente el resplandor de la gloria de Dios se veía en el rostro de Moisés. ¿Sabe? La presencia de Dios nos cambia. Pero, ¿sabes? Se nota cuando hemos estado en la presencia de Dios. Pero también se nota cuando no hemos estado en la presencia de Dios. Cuando de pronto en nuestro corazón, en nuestra boca, en nuestra actitud hay pleitos, hay iras, hay contiendas. Se nota si hemos estado con el Rey, como se le notaba a Moisés. Así que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Tú lo sabes, ¿verdad? Dios habita ahí. La palabra lo dice que cuando el pueblo se reúne y cuando alabamos, está la misma presencia de Dios. Yo le pregunto si en este lugar aquí delante hubiésemos invitado hoy, no sé, al presidente, a lo mejor a la presidenta municipal o a cualquier personaje que tú consideres famoso. A lo mejor los jóvenes dirían a Messi, ¿verdad? El deportista famoso o algún personaje que tal vez tú admiras. ¿Qué pasaría? Seguramente no le perderíamos la mirada. Seguramente estaríamos pendientes de qué hace, qué dice. O que fuese a tu casa. Seguramente le atenderías de la mejor manera. Pero sabes, amada iglesia, en este lugar no es ningún otro personaje de esta tierra con fama, con gloria. Está la presencia más grande de toda la tierra. Está la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Está su presencia, mi amada iglesia. Entonces,
Si nosotros sabemos que está la presencia de Dios con nosotros, nos llamamos Emmanuel, ¿verdad que sí? Emmanuel, Dios con nosotros. Él nos puso ese nombre un día para que no se nos olvidara nunca que no estamos solos, iglesia. Que podremos atravesar por momentos difíciles, que podrás sentir a lo mejor el agua que te llega al cuello, que podrás sentir la persecución, la angustia, la prueba, pero nada ni nadie va a cambiar la realidad que Dios está con nosotros. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Y sabes, en la antigüedad, cuando el pueblo de Dios salía con el arca de la alianza, porque para ellos esa era la representación de la presencia de Dios. Ellos sabían que donde estaba el arca ya la tenían ganada. Que si iban a la guerra, pero iban los sacerdotes ahí con el arca, no había nada de qué temer, porque estaba ahí Dios para pelear sus batallas. Ellos lo sabían. Pero muchas veces al pueblo de Dios se nos olvida que la mayor presencia de todas está con nosotros. Y a veces, en medio de las situaciones de la vida, lo podemos olvidar o no creemos que Él es el que nos va a ayudar a enfrentar nuestras batallas. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti, amada iglesia? Tu destino, la victoria. Él lo dijo claramente, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Dios. Podrás sentirte a veces que los embates son fuertes, lo son. Que la acechanza del enemigo es fuerte, lo es. Pero hay una palabra que te debe sostener, iglesia Emmanuel. Las puertas del Hades no prevalecerán. La injusticia no prevalecerá. Tenemos la victoria en Él. Así que creámosle a Él. Hebreos 11:6, por favor. Dice aquí, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay una condición para acercarnos a Dios. Por un lado se te dijo, hay libertad, puedes entrar, acércate, te decía al principio la palabra. Pero hoy te dice, hay un requisito y el requisito es fe. ¿Sabes qué es fe, amada iglesia? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué estás esperando como familia, como hijo de Dios, como iglesia? ¿Qué esperamos? Pues fe es la certeza, estoy segura que va a venir la convicción de lo que ahora no veo. Porque las cosas que aún no ves las tienes que esperar en fe, porque si las ves no requerirías fe. Pero si hoy no las ves, lo que estás esperando, entonces requerimos fe. Y sin fe, dice la palabra, imposible agradar a Dios. Así que hoy queremos agradar a Dios. Yo lo sé, por eso estamos aquí. Pero necesitamos fe, iglesia. Si algo en estos tiempos está en juego y el enemigo quiere arrancar de nuestra vida, es la fe. Si lo que el enemigo a través de tantas circunstancias, lo que quiere derribar en tu vida, lo que está en juego, es que tu fe sea menguada, que no resistas, que abandones tu fe en medio de las circunstancias de la vida. Pero hoy el Señor vino a decirte que te dice, fortalece tu fe, iglesia Emmanuel, en las naciones. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y aparte te dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay un Dios poderoso. Y aparte que Él es galardonador de los que le buscan. Esto significa premia, da regalos, da bendiciones. Buscar la presencia de Dios te conviene, iglesia Emmanuel. Pero no le busques por lo que te pueda dar. Búscale por Él. Búscale por Él. ¿Sí?
Entonces, en esta palabra Él dice que Él es galardonador de los que le buscan. Yo me acuerdo, Iglesia Emanuel, yo conocí al Señor, tenía como unos 14, 15 años, muy pequeñita, gracias a Dios. Me alegro de haberle conocido a esa edad y no ya en una edad adulta. Y yo me acuerdo, me invitaron un día a la Iglesia Emanuel, que en ese tiempo era grupo juvenil, ¿verdad? Y yo me acuerdo, me hice de muy buenos amigos, algunos pues ya casi ni los veo, como el pastor Luis, el pastor Jorge, José Manuel, mi esposo, él sí siempre lo veo. Pero bueno, éramos muy buenos amigos. Nos reuníamos los sábados y los sábados terminábamos la reunión y siempre corrían a mi casa. En mi casa pues jugábamos, había cena, mi mami les consentía y ahí la pasábamos muy bien. Pero ¿sabe? Algo que hacíamos como jóvenes de 16, 17 años, ellos un poco más grandes, ¿verdad? Era buscar la presencia de Dios. Nos salíamos a donde ahora vivo, era una terracita que estaba ahí, y nos salíamos, nos sentábamos ahí, y yo digo, ahora me sorprendo, porque a veces los jóvenes no buscan eso, pero nosotros a esa edad temprana salíamos a orar, a ver las estrellas, y a buscar a Dios, como sabíamos en ese tiempo. ¿Sabe? ¿Será casualidad que ahora esos varones estén sirviendo de pastores? ¿O será que realmente hay un galardón a los que le buscan? Claro que lo hay, amada iglesia. Como persona, como ser humano, si tú buscas a Dios, verás la mano de Dios y la bendición de Dios. Él es digno de suprema alabanza. Dice el Salmo 145:3. Él es digno, como cantábamos hace un momento. Él es digno, me encantó los cantos de hoy de la adoración, exquisitos, hermosos, ¿verdad? Pero sabe, muchas veces puede suceder, yo no sé si aquí ocurra porque ni volteé para atrás, pero puede suceder que en medio de esa presencia, que en medio de la adoración, que en medio de la manifestación de la presencia de Dios, hay alguno que esté distraído, que esté viendo su celular, o que esté pensando en lo que va a hacer saliendo de este lugar, o en el fútbol, quién va a ganar, o en X cosa, y se pierda los momentos más hermosos con Él. ¿Saben? Hay un video, lo tenemos por ahí, los hermanos de multimedia. Yo quiero que vea este video, a ver si se ve. Yo cuando lo vi por primera vez, impactó mi corazón. Vamos a esperar unos momentos en lo que ellos nos preparan. Es cortito, 4 o 5 minutos. Yo le voy a pedir que cuando lo pongan usted lo observe y después comentamos un poquito de este video, ¿sale? Adelante. ¿Tenemos sonido? A pesar de mi llanto, el Señor ha separado al reino de Israel de la casa de Saúl. Pronto se lo entregará a otro, a un hombre elegido por su corazón, y mucho más digno que tú. Saúl mató a mí y David a sus 10,000. ¡Aleluya! David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba.
David estaba en la presencia del Señor. El pueblo se regocijaba. ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. ¡Aleluya! David peleó contra el oso y el león, y el pueblo se regocijaba. David peleó contra el oso y el león, y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Toda mil, la vida sus 10,000, y el pueblo se regocijaba. Saúl mató a 1000, la vida sus 10,000, y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Aleluya, canta con gozo. David danzaba en la presencia del Señor, el pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor, el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. David peleó contra el oso y el león, y el pueblo se regocijaba. David peleó contra el oso y el león, y el pueblo se regocijaba. ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Saúl mataba a miles y la vida mataba decenas de miles. Saúl mataba a miles y la vida mataba decenas de miles. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba, dilo, conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Aleluya, canta a Jehová cántico nuevo. Amén. ¿Qué podemos ver ahí, iglesia? ¿Qué pudo ver ahí? Vemos a un hombre que era el rey de Israel, ¿verdad? Ese que vio ahí medio desnudo, es el rey, o fue el rey de Israel. La palabra dice que se despojó de sus vestiduras. A lo mejor no era exactamente como ahí lo presentan. A lo mejor se quedó con un manto, no sé. Tal vez se quitó solamente sus vestiduras reales. Pero lo que quiero hacer énfasis era la actitud del corazón de ese hombre. ¿Por qué ese hombre hacía eso? ¿Por qué ese hombre remolineaba, danzaba? ¿Qué pasaba con él? ¿Sabe? Ese momento del video o de la historia, es cuando llevaba el arca nuevamente a Jerusalén, porque había sido capturada por los enemigos, los filisteos. Y entonces ahí él nuevamente traía el arca, la presencia de Dios a la ciudad de Jerusalén. Y lo vemos ahí que se mueve y que remolinea, ¿verdad? Y me gusta el video porque pasan algunas escenas que seguramente él recordaba en el momento de estar remolineando y danzando a Dios. Cuando tú y yo, iglesia, recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces nuestra alabanza cambia. Lejos de estar solamente aplaudiendo en tu lugar, algo empieza a suceder que no puedes ni contenerte porque estás consciente de lo que Dios ha hecho por ti. ¿Sabes, iglesia Manuel? Hace muchos años no teníamos lo que hoy tenemos.
Hoy llegué y me alegré tanto de ver ese escenario, no lo había visto. Qué bien se ve y se verá más. Pero sabe, yo estuve ahí junto con otros hermanos cuando solamente teníamos una escoba, ¿verdad? Cuando teníamos una guitarra, me tocó un día llevar la escoba a la papelería cuando nos reuníamos en el TEC de Madero para que nos la cuidaran. Pero cuando tú recuerdas y te das cuenta cuán bueno ha sido el Señor con nosotros, entonces no puedes quedarte igual. Ahí en el video como que David se acordaba de cuando fue escogido rey, de como cuando él estaba pastoreando ovejas, porque era un simple pastor de ovejas. Y de ahí lo toma el Señor para hacerle rey. Salió del anonimato para hacerlo el rey de Israel, ¿verdad? Entonces cuando yo creo que todas esas cosas pasaban por la mente de David para que él hiciera eso. No le importó su imagen de rey, no le importó, ¿qué van a decir? Que el rey, ¿cómo está haciendo? Le está dando vueltas, qué mal, ¿verdad? Como la esposa ahí se ve en una de las escenas y al ratito lo vamos a ver cómo lo menosprecia. Pero cuando realmente estás consciente de lo que Dios ha hecho por ti, tu alabanza cambia, amada iglesia. ¿Qué ha hecho Dios por ti? Ya no digamos como iglesia, que como iglesia ha hecho tantas cosas. Después de ser los de la casita de madera, algunos recordarán, ahora Dios te ha hecho, Emmanuel, en las naciones, pan para las naciones. Te ha prosperado, te ha bendecido. Cuando yo veo el templo del Hijo y que rápidamente va avanzando, me maravillo y me sorprendo del Dios que tenemos. Pero como persona, como familia, ¿qué ha hecho Dios por ti? ¿De dónde nos sacó el Señor, iglesia? Acuérdate aquel momento de crisis por el que pasaste. Y ahí estuvo el Señor para librarte, para defenderte, para proveerte, para ayudarte, para sacarte. Y cuando venimos a este lugar conscientes de lo que Él ha hecho, entonces tu alabanza tiene que ser diferente. Porque tienes que ser una alabanza extravagante, un derramamiento de la gratitud que le tienes a tu Dios. No te puedes quedar quietecito en tu silla aplaudiendo. Yo me acuerdo, Iglesia Manuel, cuando estábamos allá en la calle José Escandón, a lo mejor a algunos no les tocó. Nos mojábamos porque corría por ahí, bajaba por el pasillo un montón de agua y teníamos nada más que subir los piecitos para no mojarnos, ¿verdad? Pero, ¿sabe? No nos importaba mojarnos. Y al frente se ponían los varones y del otro lado las mujeres y dábamos vueltas y nos regocijábamos y aquello era una celebración. Pero cuántas más cosas hoy tenemos que agradecerle a nuestro Dios. Yo tengo tanto que agradecerle a Dios. Cada que veo a mi hijo Josué, que ustedes saben por lo que pasó, me gozo y me alegro y digo, ¿cómo no voy a celebrar? ¿Cómo no voy a exaltarle, a regocijarme, a hincarme si Él es todo y Él está en este lugar? Entonces, amada iglesia, tal vez tengamos que considerar o reconsiderar un poquito cómo es nuestra alabanza hacia nuestro Dios. Sofonías 3, 16, 17. Sofonías 3, 16, 17. ¿Lo tenemos ahí? Dice, en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Mire, yo lo busqué en otra versión que me gustó mucho. Y dice, no tengas miedo, Jerusalén, no pierdas el ánimo. Pues tu Dios está contigo y con su poder te salvará. Aunque no necesita de palabras para demostrarte que te ama, con cánticos de alegría te expresará la felicidad que le hace sentir, como en un día de fiesta. ¿Sabe? Aquí la reunión es a las 11:30. A las 11:30 tiene que empezar la reunión. Perdón, a lo mejor ya estoy, ¿verdad? Diciendo algo que no me corresponde. Pero seamos puntuales con la hora que corresponde, porque el que está aquí, ¿quién es? Dios, ya está listo. Él dice que quiere expresar la felicidad que nosotros le hacemos sentir como en un día de fiesta.
Para Dios, vernos a todos juntos es fiesta, es celebración. Él está esperando que en un día como hoy su iglesia se reúna para hacer fiesta en su honor. Amós 9:11. Amós 9:11. Dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Amados, esto significa que son los tiempos de restauración de la alabanza. El tabernáculo caído de David se refiere a esa manera de alabarle como lo hacía David, como lo vimos en el video, ¿verdad? Y son estos tiempos, amada iglesia, yo lo creo, donde en todo lugar donde se invoca el nombre de Dios, va a tener que ser levantado el nombre de Dios con júbilo, con una explosión de alabanza, con una alabanza extravagante, porque Él es digno de suprema alabanza, ¿verdad? ¿Sabe? Hay una palabra hebrea, halal. Halal significa una alabanza extravagante, una alabanza con todo. Incluso dice por ahí que significa brillar, resplandecer, que nuestro rostro se ilumine cuando alabamos, hacer un show para la gloria de Dios, celebrar, gozar, jactarnos de tenerlo a Él. Eso lo está viendo en el nivel 1, ¿verdad que sí? Del proceso de academias. Eso significa halal. Y como pueblo son los tiempos de restaurar y darle un halal a Dios. Es decir, una alabanza con todo tu corazón y con todo tu agradecimiento. Nosotros como iglesia, tú como hijo de Dios, yo, tenemos la presencia de Dios. No lo dudo. Pero sabe, hay algunos peligros. Y de esos te quiero hablar en este momento. Esos peligros cuando de pronto la presencia está siempre por la misericordia y por la gracia de Dios. Pero uno de los peligros es que nos lleguemos a acostumbrar tanto a que está la presencia de Dios, que llegue el momento en que podamos faltarle el respeto o el temor a la misma presencia de Dios. Y bueno, aquí hay en la palabra de Dios, vamos a analizar algunas historias de esto. Ya después lo traemos a nosotros como iglesia. Pero en ese tiempo de David, ¿verdad? En el tiempo de Israel, donde estaba Elí y sus hijos, ¿verdad? Por ahí ejerciendo su sacerdote, fue capturada el arca, ¿verdad? Como les decía hace un momento. Y los enemigos, los filisteos, se la llevaron, ¿verdad? Y bueno, por allá no les fue nada bien, porque hubo tumores, porque no era la presencia para ellos, un pueblo que ni le conocía, ni le amaba. Entonces ellos regresan esa arca a Israel, ¿verdad? Y resulta que la llevan a casa de un hombre llamado Abinadab. Vamos a ver 1 Samuel 7 del 1 al 2. 1 Samuel 7 del 1 al 2. ¿Ya lo tenemos? La mandan a ese lugar que se llama como Kiriat Jearim. Y entonces ahí llevaron el arca de Jehová. Y entonces la pusieron en casa de un tal Abinadab. Así se llama, ¿verdad? Abinadab. Situada pues en el collado. Santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. El siguiente, y desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. ¿Cuántos? 20 años, iglesia. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. ¿Qué sucede aquí? 20 años el arca en la casa de Abinadab, que sí era ya del pueblo de Dios. Pero no hay ningún indicio de que esa casa fuera bendecida. No hay ninguna evidencia, nada que la palabra diga. Al contrario, lo que dice es que la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. ¿Sabe? A veces
nos puede ocurrir así. Que teniendo la presencia de Dios con nosotros en casa, en la iglesia, en tu vida, solamente estemos con lamentos y tristezas. En lugar de entender y creer que el Todopoderoso, el que puede ayudarte, el que puede sacarte de esa situación, está contigo. Que no hay nada que temer. Entonces, ¿por qué no pasó nada en 20 años en la casa de Abinadab si era la misma presencia de Dios en el arca? Seguramente, porque sí dice que pusieron a alguien, Eleazar, ¿verdad?, para que la cuidara. Pero seguramente con el correr de los años se convirtió en un mueble más. Ya la casa estaba, pues ya estaba esa arca como algo más, como cuando tienes algo y de tanto tiempo que ha estado ahí que ya ni siquiera lo ves, ni sabes que lo tenía. Luego que anda uno buscando algo, ay, aparece, ni sabía que lo tenía. Porque a veces te acostumbras a tenerlo ahí. Yo quiero pensar que así era el arca de la alianza para Abinadab, porque no pasaba nada. Posteriormente, David intenta llevar el arca, ¿verdad? Se acordó que el arca representaba la presencia de Dios. Y entonces dice, la vamos a llevar a Jerusalén. Segunda de Samuel 6, 6 al 7. Y ahí sucede algo. Ahorita vamos a ver lo que sucedió. Ya nos ubicamos, ya va el arca de la alianza a Jerusalén, llevada por David, pero ellos la llevan no como había dicho la palabra. La palabra decía que sobre los hombros, ¿verdad?, de los levitas. Y ellos, ignorando la palabra, la suben a un carruaje. Y pasa algo ahí, que es esta palabra. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. El que sigue, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó muerto junto al arca de Dios. ¿Por qué pasó esto? Que no quería Usa proteger el arca para que no se cayera. Uno pudiera decir, fue injusto. Pero sabes, lo que aquí podemos ver más allá de eso, es que Usa estaba también tan acostumbrado a que el arca tenía tanto, que dijo, la agarro, no pasa nada. Pero sí pasó. Es decir, se les había hecho tan familiar tenerla siempre, ¿verdad? Y entonces, por eso Dios permitió que Usa muriera. Porque la presencia de Dios es santidad. Y entonces eso sucedió con Usa. Y cuando David vio esto, dijo, no, yo no puedo entonces traer el arca a Jerusalén. Mejor, dijo, llévense la casa de un tal Obed-edom, que ni era del pueblo, porque era geteo, de una ciudad, ¿verdad? No del pueblo. Y allá va a dar el arca en la casa de Obed-edom. Pero algo ocurre en ese lugar. Algo ocurre cuando esa arca llega a la casa de Obed-edom. Segunda de Samuel 6:11, por favor. Segunda de Samuel 6:11. Dice, estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. ¿Se da cuenta qué diferente? ¿Cuántos años estuvo con Abinadab? ¿Cuántos? ¿Y qué pasó con Abinadab? Nada, lamentos y tristezas. ¿Pero qué pasó con Obed-edom en 3 meses? Empezó la bendición, empezó a prosperar. Y fue tan evidente que algo sucedía en esa casa que todo el mundo se enteró y fueron y le dijeron a David, ¿sabes qué, David? Algo está pasando con Obed-edom porque está prosperando. Y es por causa, llegó esa prosperidad cuando llegó el arca, cuando llegó la presencia de Dios a casa de Obed-edom, ¿verdad? ¿Quién era este Obed-edom? ¿Qué hizo para que esto ocurriera que no pudo hacer el otro, Abinadab? ¿Quién era este Obed-edom? ¿Cuáles eran sus características?
Mire, yo encontré algo en la Biblia que me llamó la atención. Vamos a ver, por favor, Primera de Crónicas 15, 16, 18, porque ahí podemos ver un poquito del carácter de Obed-Edom y de que por qué fue que prosperó en esos 3 meses. En Primera de Crónicas 15, 16, dice: asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, porque ya estaba el arca en la ciudad, y dijo: vamos a poner cantores que tengan salterios, arpas, címbalos, que resuenen y alcen la voz con alegría. Y un poquito más adelante, en el 18, entre la lista de los escogidos para estar de porteros, ¿sabe quién aparece? Ahí está la lista. Y vienen algunos nombres: Zacarías, Jaziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Masías, Matatías. Ahí están los nombres. Si alguien va a tener un hijo, de ahí puede agarrar. Pero también dice Obed-Edom. Bueno, ¿y qué hacía Obed-Edom de portero? ¿Se da cuenta el carácter de ese hombre? Había capturado la presencia. Había sucedido algo, no solo en la prosperidad de su casa, sino en el corazón de Obed-Edom, que dijo: yo quiero la presencia. Y aunque sea de portero, yo sigo al arca. Se la llevaron de mi casa, está bien, rey David, pero yo voy con el arca. No importa que tenga que limpiar, no importa que esté ahí paradito de portero. Yo quiero estar donde esté la presencia de Dios. Ahí vemos un poquito del carácter de Obed-Edom y por qué fue que en 3 meses algo sucedió. Porque porque amaba, porque honraba la presencia de Dios. Porque seguramente era el mayor tesoro que tenía en su casa. Yo no sé cómo la cuidaba, seguramente ni la tocaba. No sé qué cuidados, la Biblia no lo menciona. Pero se ve el corazón de este hombre al querer ser y conformarse con ser el portero. Primera de Crónicas 15, 21. Posteriormente dice que había unos que tenían arpas afinadas para dirigir. Y entre ellos, mire, vuelve a aparecer Obed-Edom. Vuelve a salir en la lista de los escogidos, ahora ya no tan solo de portero, ahora tenía un arpa afinada para dirigir. Ahora quería estar más cerca, alabándole con su arpa. Y no solo eso, mi amada iglesia. Vamos, y me gusta, Primera de Corintios 26, 4 al 8. Ahí por ahí, en esa parte de la escritura, empiezan a hacer otra lista de personas, de los porteros. Pero dice algo importante en Primera de Crónicas 26, del 4 al 8. Dice por ahí, los hijos de Obed-Edom. Ahora, escuche con atención, vamos a hablar no de Obed-Edom, vamos a hablar de los hijos de Obed-Edom. Y entonces dice Semaías, el primogénito, en Crónicas 26, 4, dice el primogénito Josabad, el segundo Joa, el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo hijo Isacar, el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. Ahora los que estaban de porteros, ¿quiénes eran? O sea que se los llevó. Que dijo, no conforme, nada más voy a estar yo, también mis hijos. Porque también seguramente algo pasó con los hijos. En medio de la presencia de Dios, en medio del arca que estaba en la casa de Obed-Edom, algo sucedió con los hijos. Acuérdense, eran geteos, no eran del pueblo de Dios, pero algo pasó con el corazón de los hijos que también se enamoraron de la presencia y también dijeron, queremos ser porteros, porque Dios le había bendecido. Y luego viene en el 6, también de Semaías. Acuérdense que Semaías era el primer hijo de Obed, el primogénito. Su hijo, nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones, ¿qué?
valerosos y esforzados. Se da cuenta que amar la presencia de Dios, que tener la presencia de Dios en su casa, va a impactar no tan solo su vida, sino la vida de sus hijos. Porque la vida de los hijos de Obed-Edom quedó impactada. Y entonces quedó registrada en la palabra que sus hijos eran valerosos y esforzados. Dice el 7, los hijos de Semaías, otra vez del primogénito de Obed-Edom, y los menciona, Otni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos, hombres que esforzados. Asimismo, Eliú y Samaquías. Y dice el 8, todos estos de los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, 62 de Obed-Edom. No le da gusto. Sus generaciones, 62, entre hijos, entre nietos, entre familiares, 62 de su descendencia sirviendo en el templo. ¿No le gustaría eso? ¿No le gustaría ver a sus hijos sirviendo acá, a sus nietos, hasta no sé cuántas generaciones? Pero ¿qué tuvo que pasar para que estos jóvenes quedaran impactados y enamorados de la presencia de Dios? Tuvo que haber un hombre que decidió amar la presencia de Dios y que la siguió a donde estaba. Tuvo que haber alguien apasionado por Dios, que no sucedió con Abinadab. Entonces, amada iglesia, yo creo que hoy el Señor te habla de cuidar la presencia de Dios, de dejar un legado familiar, de poder impactar tu vida y tus generaciones. Mire, todo lo que necesitamos, amada iglesia, viene de la presencia de Dios. A veces te afanas con tu trabajo, con tantas cosas distraen tu atención. ¿Qué te ha distraído de pensar en Dios, de buscar a Dios, de hablar con Dios? En el pasado no le conocíamos, por eso acercarnos a Dios era repetir frases, ¿verdad que sí? Oraciones o rezos, porque era la manera que pensábamos que nos acercábamos a Dios. Pero hoy hay libertad, iglesia, para entrar. No desperdicies que tienes en este lugar presencia de Dios. Llévala a casa, impacta tu vida, ten un culto devocional, junta a tu familia, reúnanse y digan, vamos a buscar a Dios, vamos a conocer a Dios, porque de Él viene tu bendición, de Él viene tu sanidad. Él fue el que te sanó y te dio vida para estar aquí. De Él viene todo. Lo que hoy tienes, mira, es porque Dios te lo ha dado. No ha sido por nuestra capacidad. Todo lo que somos y tenemos viene de lo alto. ¿Cómo no honrarle al que te ha dado todo? ¿Cómo no darle el lugar que se merece en la iglesia, en la casa, en tu vida? Es tiempo de buscar y darle ahí en nuestra casa el lugar de honor. A lo mejor esto te va a llevar a pagar la televisión, esa que compraste en el Buen Fin. A lo mejor te va a llevar a pagar un ratito tu celular, porque ese Facebook todo el día está ahí. O a lo mejor tendrás que hacer algo más, pero vale la pena darle lugar a Dios en tu casa. Vale la pena que tus hijos se enamoren de Dios. Vale la pena, amada iglesia. Continuamos. En 2 de Samuel 6, 20 y 23, uno de los peligros es menospreciar la presencia de Dios. ¿Sabe qué es menospreciar? Menospreciar es considerar a una persona o cosa por debajo de su valor. Eso es menospreciar. Cuando consideras a alguien o algo por debajo de su valor. Y cuando cometemos este error o caemos en este gran peligro, sabes que tienes la presencia, pero no le das el lugar. Podemos caer en este error como cayó Mical. 2 de Samuel 20, 23.
Ya en esta parte de la palabra, ya estaba el arca en Jerusalén. Lo que usted vio en el video, ya él había remolineado y luego bendijo al pueblo y luego hicieron una gran comida, festejaron, porque la presencia de Dios estaba en Jerusalén. Y después dice que él volvió para bendecir su casa. ¿Se dan cuenta? El corazón de un adorador, de uno que ama la presencia de Dios. No tan solo es hacia afuera, no tan solo allá, sino mi casa. Pues él regresó para bendecir su casa, pero se encontró con una sorpresa. Él iba con una buena intención, voy a bendecir a mi casa, pero se encuentra una mujer que qué le pasaba a Mical, su esposa, porque le dijo, lo sale a recibir. O sea, que ni siquiera esperó que entrara. Yo creo David venía bien feliz, todavía danzando y por ahí, y le dice, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Fíjese qué tremendo, la esposa le dijo esto. Y luego dice, David, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Él explicó por qué había él actuado así. Y entonces dice, me haré más vil que esta vez. Seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y ahí viene la consecuencia de menospreciar la presencia de Dios. Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque menospreció. Porque tal vez ella era pues la primera dama, ¿no? Era la esposa del rey. Y entonces ella dijo, ¿Cómo el rey haciendo ese show? O sea que ella cuidaba más la imagen, cuidaba su imagen delante del pueblo. Amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y entonces vino una consecuencia, esterilidad. Mire, Dios nos quiere prosperar. Dios quiere que todo lo que hagas nos salga bien. Dios nos quiere bendecir. Ama la presencia de Dios. De ahí viene toda bendición de lo alto. Amén. Cuidemos la presencia de Dios. Y meditando en la actitud de Mical, yo me acordaba cómo su papá, que fue Saúl, el papá de Mical fue Saúl, en un momento de su vida cayó en el mismo error que su hija. Tal vez su hija aprendió de él a menospreciar la presencia y a preferir la gloria del hombre. Porque en una ocasión, siendo rey Saúl, resulta que el profeta Samuel le da instrucciones y le dice, vas a destruir todo lo de Amalek, no dejes nada. Pero él no hace caso, él hace lo que quiere. Y dejó los becerros más gordos porque dijo, no, estos no los mato. Y entonces cuando viene a ser confrontado por el profeta Samuel le dice, ¿pero qué has hecho? Y él le dice, fíjese la actitud de Saúl, usted la puede revisar más adelante ya en casa, en 1 Samuel, como 15, 16 por ahí. Le dice, sí, he pecado, pero regresa conmigo, hónrame delante de los hombres. Ven, delante de los ancianos, hónrame, le dice el rey Saúl al profeta Samuel. O sea, sí reconoce su pecado, pero no le importa lo que Dios pueda decir de su pecado, porque le importa más quedar bien delante de la gente. Ese era el rey Saúl. Y su hija Mical parece que era igual. ¿Ves cómo el impacto de los padres? ¿Ves cómo lo que tú hagas hoy va a impactar la vida de tus hijos tarde o temprano? ¿Qué amamos? ¿Amamos quedar bien con alguien o amamos quedar bien con el mayor de todos? Amemos la gloria de Dios, iglesia. Sepamos entrar a su presencia. Cuando estés en lo secreto, en tu habitación, como dice ahí la palabra, cerrada la puerta, busca a Dios. Háblale de lo que te duele, de lo que te molesta, de tu corazón. Háblale de tus luchas, háblale de tus necesidades.
pero también cuando estés en un tiempo como este, como iglesia. Amén. Ese era David y ese era Saúl. ¿Sabes otro de los peligros que como iglesia podemos caer? No tan solo es menospreciar la presencia de Dios, sino también menospreciar el pan de Dios. En este lugar hay un pan excelente. En este lugar, cada vez que se reúnen, hay una palabra exquisita. No sé si te has dado cuenta quién te predica cada domingo. No sé si has valorado la enseñanza que cada domingo recibes en este lugar. Pero te puedes acostumbrar a tener un buen pan y no aprovecharlo. Porque eso le pasó al pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios llega a la tierra, ¿verdad? Cuando anda todavía por el desierto, ¿te acuerdas que Dios le da un alimento especial? ¿Cuál era? El maná, ¿verdad? Y ese maná era un alimento dado por Dios que seguramente cumplía todos los requisitos nutricionales, que era lo que el pueblo necesitaba para soportar un tiempo en el desierto, porque Dios sabe lo que necesitamos. Sin embargo, dice que llegó el momento en que ese maná, que al principio recibieron con gusto porque caía del cielo y se alegraban de recogerlo, qué fácil, ¿verdad? Recogerlo. Llegó un momento en que dejó de saberles igual. Y vamos a Números 21:5. Ya casi termino. Números 21:5. Y aquí dice que el pueblo expresó algo. Y dice, habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y le dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, refiriéndose al maná. Aquí quedó escrito para que aprendamos, para que no nos vaya a pasar como este pueblo y menospreciemos el buen pan. Llegó el momento en que el pueblo dijo, ay, ya estoy fastidiado de ese maná, es tan liviano, ya mi alma tiene fastidio. ¡Qué tremendo! Era lo que Dios les había asignado. Aquí, como te digo, hay un buen pan cada domingo. No te fastidies del buen pan. No te fastidies de la buena enseñanza. Atesórala. Ven cada domingo con la expectativa, ¿qué me va a decir el Señor? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué dirección tengo que seguir? Aprovecha. Hoy tienes la palabra en tus manos, iglesia amada. Hoy hay libertad para leerla cuando quieras. Hoy aquí en México hay la libertad de portarla bajo el brazo cuando quieras y nadie te va a decir nada. Hay tantos lugares en donde está prohibida tener la palabra de Dios, en donde tenerla es igual a pena de muerte. Pero tú tienes libertad para tener tu palabra, para leer de esa leche espiritual no adulterada por la cual crecerás. No menosprecies la palabra de Dios, iglesia. Así como no debemos menospreciar la presencia, no menospreciemos su palabra. Porque no es cualquier libro ese que traes ahí. Es la palabra del Todopoderoso y es viva y es eficaz. Y transforma la mente y el corazón. Una vez Jesús le dijo a los fariseos, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. No erremos, iglesia. No nos equivoquemos. No tomemos malas decisiones por causa de ignorar la palabra de Dios. Hoy la tienes. Hoy aprovéchala. Penúltimo pasaje en el libro de Jueces 2. Tenemos una historia, se las platico rápidamente. En este tiempo
Ya Josué estaba por irse. Ya estaban en los tiempos donde ese conquistador, ese que los había metido a la tierra prometida, ya estaba viejito. Ya era el tiempo de partir. Y juntamente con él, todos los que habían visto los milagros extraordinarios de Dios para meterlos a una tierra prometida. Y aquí vemos que toda esa generación fue reunida a sus padres, es decir, se murió. Y se levantó después de ellos otra generación. Fíjese qué características tenía. No conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Sabe por qué no le conoció la siguiente generación? Porque en el desierto pues no había nada que hacer. Recogían el maná, poner la tienda de campaña donde se movían. Pero ahora en la tierra prometida había una casa que cuidar. Había ahora a lo mejor un cultivo que atender. Había ahora la oportunidad de tener tus animalitos ahí porque nunca lo habían tenido. Imagínense en el desierto, yendo de un lugar para otro por 40 años. Pero ahora ya tenían algo propio, su casa, sus cosas, sus posesiones. Y eso ocupó el lugar del pueblo. De tal manera que estaban tan ocupados con lo suyo propio que descuidaron a la próxima generación. Y vino una generación que no sabía los milagros que Dios había hecho, que no conocía quién era Jehová, ni lo que había hecho por su pueblo. Y sucedió algo con esa generación. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y dejaron a Dios. ¿Por qué vino esto? Porque no conocían a Dios. Porque los padres no se habían encargado ni tomado la responsabilidad de enseñar a Dios quién era Dios para ellos. Porque simple y sencillamente disfrutaron de la prosperidad que ahora gozaban. Cuidado, porque podemos caer en el mismo error. Porque podemos estar tan afanados y preocupados con tantas cosas, con tantos quehaceres de la vida, que descuidemos conocer a aquel que te salvó. Y enseñar a tus hijos y a tus generaciones el poder de un Dios vivo. Esto ocurrió y quedó plasmado. Se murió Josué, se murieron todos los de esa generación, se acabó. La próxima generación no conoció a Dios. No descuidemos esto, Iglesia Manuel. No menosprecies la posición que Dios te ha dado como hijo de Dios. Tienes responsabilidades, tienes privilegios, pero también dejar un legado a tus generaciones. Amén. Para nuestra enseñanza quedó escrito. Y hay mucho que platicar, pero ya solamente te voy a comentar algo. En el libro de Hechos, con esto termino. Hay tanto que decir, pero creo que esto resume lo que en esta tarde quiero dejar en tu corazón. Hechos 3 es una historia que necesitamos conocer o recordar si acaso ya la conoces. Pero ahora vamos al Nuevo Testamento. Ahora vamos a ese momento donde está la iglesia primitiva, donde ya el Señor Jesús había ascendido, donde ahora estaban los discípulos, y dice ahí en Hechos 3 que en esa ocasión iba Pedro y Juan al templo a la oración, como aquí hay oración los miércoles, ¿verdad? Pedro y Juan iban a la oración. Pero entonces en la oración, en el camino a la entrada al templo, vieron a un cojo de nacimiento que estaba a la puerta del templo y que todos los días su familia lo llevaba para que pidiera limosna, porque pues era cojo, ¿qué más podía hacer? Y seguramente la iglesia de ese tiempo se había acostumbrado tanto a ver al cojo, porque todos los días estaba ahí pidiendo. Pero ese día algo ocurrió. Ese día hubo un hombre, Pedro,
y Juan, que entendieron que hay un propósito mayor en tener la presencia de Dios. Porque este hombre se acercan y les pide una limosna, ¿verdad? Pues era lo que él hacía. Y entonces dice que Pedro lo miró y le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y al momento dice que ese hombre se levanta, le da la mano, se afirman sus pies y se levanta. Pregúntate, iglesia, ¿qué acaso Pedro y Juan no pudieron sacar una moneda y darle al cojo? ¿Qué hubieras hecho tú si llevaba 40 años en la misma puerta pidiendo limosna? Pero ese día Pedro y Juan dijeron, lo que tengo te doy. ¿Sabe qué tenía Pedro y Juan? Presencia de Dios. Presencia de Dios. La presencia de Dios no solo es para bendecir tu vida, sino para bendecir a los demás, para impactar, para caminar en lo sobrenatural. Y él dijo, levántate y anda. Resulta que a raíz de eso, de ese milagro, porque a partir de ahí dice que el cojo entró al templo saltando, brincando. ¿Te puedes imaginar cómo entró el cojo? Yo no creo que haya entrado así, ¿verdad que no? ¿Cómo entró el cojo? Si 40 años no había caminado, si su destino era ser un limosnero. Ese día seguramente entró saltando, entró brincando, entró dando vueltas como David en el video, entró diciendo, Dios me ha sanado, soy sano. Y entonces se hizo una revolución, porque todos en el templo dijeron, ay, es el paralítico, todos lo conocían, todos lo habían visto 40 años ahí. Pero entonces, después de eso, a mí me impacta esa historia y me apasiona. Porque después de esto, los llevan a cierto lugar que es el pórtico de Salomón. Y ahí, entonces, fíjese lo que pasó. Ahí los llevan al pórtico de Salomón. Y entonces Pedro les empieza a compartir del Señor Jesús. Y les dice, ¿por qué ponen su mirada en nosotros? Nosotros no los sanamos. Y les empieza a predicar. Fue Jesús al que ustedes crucificaron. Mataron al autor de la vida y empieza con denuedo a hablarles. ¿Y sabe qué sucedió? Se convirtieron nada más y nada menos que 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, si es que lo sabía. 5,000 por un hombre que supo, tengo algo especial en mí, por un hombre que supo distinguir, tengo presencia de Dios y donde me pare soy bendición. Por uno que le creyó a Dios, 5,000, que yo creo que fueron mucho más. Vinieron ese día al conocimiento de Dios. Y entonces los agarraron y los llevaron a la cárcel. Porque dijeron, ¿qué es eso? Están hablando en el nombre de Jesús y no les gustaba a los fariseos. Y entonces ellos tienen la oportunidad de, llenos del Espíritu Santo, hablarle a los gobernantes y a todos los jefes de ese lugar. Y entonces, ¿sabe qué pasó? Vamos a ver qué versículo es, ya hasta se me perdió. Quiero que lo vea porque impacta mi corazón. No lo tengo aquí, pero es el versículo, en el versículo 4:13, por favor. 4:13. Están ahí ellos predicando ante los gobernadores de lo que había sucedido. Pero mire lo que pasó, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres ¿cómo? Sin letras, del vulgo, es decir, sin títulos profesionales, gente ordinaria, que por causa del Espíritu Santo se había vuelto extraordinaria. Y entonces se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. A eso te lleva la presencia de Dios, iglesia. Esto es un desafío que Dios pone en nuestro corazón y en primer lugar en mi corazón. Cuidemos la presencia de Dios. Cuando tú y yo estemos con Él continuamente, empezarás a ver los milagros sobrenaturales y entonces reconocerán, se maravillarán
y reconocerán que has estado con Jesús. De tal manera que el miedoso que era antes Pedro, el miedoso que negó al Señor Jesús, ahora decía en el 20, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahora era un hombre tan valiente. Y finalmente dice el 21, después de que les amenazaron, dice que todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Finalmente la gloria se la llevó el Señor. Eso produce la presencia de Dios. No tan solo es para consolarte, para ayudarte, para sanarte, para bendecirte. También es para que impactes en un mundo que está afuera, que no conoce de Dios, que está desesperado por encontrar una salida y no la encuentra. ¿Quién les dirá, amada iglesia? ¿Quién les dará una palabra de esperanza si estamos tan metidos en nuestros asuntos y en nuestros quehaceres que a veces no nos damos cuenta ni siquiera en el que está al lado de ti, que se está perdiendo, que va camino al infierno, pero estás tan ocupado viendo tus propias necesidades que no te das cuenta que el mundo anhela ver a Jesús en ti y en mí. El mundo necesita verlo a Él a través de ti y de mí. Yo quiero que en esta tarde te pongas de pie, iglesia. Obed-edom o Aminadab. 20 años sin cambios, Aminadab. 20 años conociendo la presencia de Dios, pero sin ningún cambio. ¿Cómo quieres ser? ¿O qué harás los próximos 3 meses? Porque 3 meses bastaron para bendecir a Obed-edom. Cierra tus ojos en esta mañana. El Espíritu de Dios está en este lugar. El